La ansiedad por separación es una etapa de desarrollo normal entre los bebés y los niños pequeños. Los niños suelen presentar un periodo de ansiedad por separación, pero por lo general lo superan aproximadamente a los 3 años de edad. Con menos frecuencia, el trastorno de ansiedad por separación puede sucederle a adolescentes y adultos y ocasionar problemas importantes al salir de casa o ir a trabajar. Los síntomas duran al menos un mes. El estrés o pérdida que ocasionan una separación, como la enfermedad o muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota, el divorcio de los padres, la mudanza o la partida hacia la escuela o tener familiares con ansiedad, hacen más probable el desarrollo del trastorno. Algunos síntomas del trastorno de ansiedad por separación son angustia recurrente y excesiva sobre participar o estar lejos del hogar o de los seres queridos. Preocupación constante y excesiva sobre perder un padre u otro ser querido por una enfermedad o un desastre. Quejas frecuentes sobre dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas cuando se anticipa la separación de un padre u otro ser querido. Se diferencia de otros trastornos de ansiedad en que en este solo se presenta cuando el niño se separa de su tutor. El trastorno de ansiedad por separación ocasiona una gran angustia y dificultades para funcionar en situaciones sociales, en el trabajo o la escuela, y puede provocar otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, el trastorno de ansiedad social o la agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo o depresión. El tratamiento busca enseñar a los padres y cuidadores a acortar las escenas de separación tanto como sea posible y a reaccionar a las protestas con naturalidad. El objetivo inmediato es conseguir que los niños vuelvan a la escuela. Es necesario que el psicólogo, los padres y el personal de la escuela trabajen en equipo. También es beneficioso ayudar a los niños a desarrollar apego por alguno de los adultos de la escuela o la guardería. A los padres se les suele aconsejar que organicen separaciones regulares para que los niños vayan acostumbrándose al alejamiento. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el mutismo selectivo es descrito dentro del capítulo de trastornos de ansiedad infantil, como un trastorno en el cual la persona parece mudo ante situaciones sociales o cuando se espera que hablen, pero son perfectamente capaces de hablar y de comprender el lenguaje. Funcionan normalmente en otras áreas de comportamiento y aprendizaje, aunque se privan severamente de participar en actividades de grupo. Es como una forma extrema de timidez, pero la intensidad y la duración la distingue. Como por ejemplo, un niño puede pasar completamente callado en la escuela por años, pero habla libremente o excesivamente dentro de casa. Existe clara evidencia de vínculo genético entre los niños con mutismo selectivo y los padres o familiares ansiosos. Se ha demostrado que hay personas que nacen con temperamentos inhibidos. Esto significa que incluso de recién nacidos, estas personas son más propensas a ser miedosas y recelosas ante nuevas situaciones. Los síntomas incluyen capacidad de hablar en el hogar con la familia, miedo o ansiedad en torno a personas que no conocen bien, incapacidad para hablar en ciertas situaciones sociales y timidez. Este patrón se debe observar durante al menos un mes para considerarse mutismo selectivo. Debemos diferenciar del autismo, de la esquizofrenia, de trastornos específicos del habla y del lenguaje y de trastornos generalizados del desarrollo. Para descartar problemas del lenguaje, la evaluación de un logopeda y de un médico para descartar enfermedades orgánicas es importante. El mutismo selectivo puede causar una disfunción significativa en la vida de un niño. Puede interferir con el rendimiento de los niños en la escuela, tanto académicamente como socialmente. Debido a las características clínicas del trastorno,
Este tipo de tratamientos suele tener un abandono muy alto, por lo que es conveniente que se establezca una buena relación antes de empezar a hacer la entrevista, y si puede ser mejor acompañado de su cuidador principal. La exposición a las situaciones ha de ser gradual y cuidadosa. El profesional debe evitar desesperarse o descalificar al niño por su retraimiento, pues suelen percibirlo con facilidad, más que otras personas. Y si esto sucede, el problema se agravará. Es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales. Por ejemplo, cuando vamos a tener una cita o dar una presentación. Pero en el trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, las interacciones de todos los días causan muchísima ansiedad, temor, inseguridad y vergüenza por miedo al escrutinio o a la opinión de los demás. Algunas personas pueden manifestar esta enfermedad después de una situación social desagradable o incómoda. Además, puede haber una relación entre el trastorno de ansiedad social y los padres que copian episodios de ansiedad en situaciones sociales, o que son más controladores o sobreprotectores con sus hijos. Las personas que tienen un núcleo amigdalino hiperactivo pueden tener una respuesta ante el miedo exacerbada, la cual causa un aumento de ansiedad en situaciones sociales. A diferencia del nerviosismo diario, el trastorno de ansiedad social comprende miedo, ansiedad y evasión que interfieren en la rutina diaria. Temor a situaciones donde podría ser juzgado. Angustia por sentirte avergonzado o humillado. Temor intenso de interactuar o hablar con extraños. Temor a que los demás noten que estás ansioso. Temor a tener síntomas físicos que puedan causarte incomodidad, como sonrojarte, sudar, temblar o que te tiemble la voz. Dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar con ciertas personas por miedo a sentirte avergonzado. Evitar situaciones donde puedas ser el centro de atención. Soportar una situación social con ansiedad o miedo intenso, o imaginar las peores consecuencias posibles en una situación social. Se debe diferenciar de otros trastornos de ansiedad, en los que se suelen evitar ciertas situaciones específicas, pero no todas las que involucran otras personas. Se diferencia del trastorno esquizoide, en que el esquizoide evita a las personas no porque sienta miedo a ellas, sino porque siente indiferencia. El trastorno por evitación se considera una variante más grave de la fobia social. En la ansiedad por enfermedad médica, se busca evitar juicios de los demás debido a defectos físicos o de conducta. Y sobre todo hay que diferenciarla de la ansiedad normal, que no causa gran deterioro en la vida de la persona. Si no se trata, el trastorno de ansiedad social puede controlar tu vida. La ansiedad puede interferir en el trabajo, el estudio, las relaciones o la capacidad de disfrutar la vida. La terapia de exposición es habitualmente efectiva. No obstante, puede ser difícil conseguir que la exposición dure lo suficiente para permitir que el paciente se habitúe y llegue a estar cómodo en esta situación. La psicoterapia también puede enfocarse en el uso de técnicas de relajación, identificar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden desencadenar la ansiedad o el pánico, y ajustar esos patrones de pensamiento para modificar el comportamiento. También el entrenamiento en habilidades sociales puede ayudar. Los antidepresivos, como los ISRS y las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, a menudo pueden ayudar a las personas con fobia social. Crisis de angustia es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. Los ataques de pánico suelen comenzar de forma súbita, sin advertencia. Pueden aparecer en cualquier momento,
cuando estás conduciendo, en un centro comercial, cuando estás profundamente dormido o en medio de una reunión de negocios. Puedes tener ataques de pánico ocasionales o con frecuencia. Aunque se desconocen las causas, se piensa que las personas con trastorno de pánico malinterpretan sensaciones corporales inofensivas, como amenazas. Las personas tienen síntomas físicos como latidos rápidos del corazón, también llamado taquicardia, dolor en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de la mano, entre otros. También suelen tener una preocupación intensa acerca de cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico y miedo de ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado. Debemos diferenciarlo de trastornos orgánicos como las crisis hipoglucémicas o el hipertiroidismo, entre otras, por lo que es importante que el paciente acuda al médico en primer lugar, para descartar alguna enfermedad. Se diferencia del abuso de sustancias que también pueden provocar síntomas de abstinencia similares a la ansiedad. Y hay que diferenciarlo de otros trastornos de ansiedad y de otros trastornos del estado de ánimo. Si no se tratan, los ataques y el trastorno de pánico pueden afectar casi todas las áreas de tu vida. Es posible que tengas tanto miedo de tener más ataques de pánico que vivas en un estado constante de miedo, lo que arruina tu calidad de vida. La psicoterapia se considera la primera opción de tratamiento y se enfoca en enseñar diferentes formas de pensar, comportarse y reaccionar ante distintas situaciones para ayudarle a la persona a sentirse menos ansiosa y preocupada. Los ataques de pánico pueden comenzar a desaparecer una vez que se aprende a reaccionar de manera diferente a las sensaciones físicas de ansiedad y al miedo que se producen durante los mismos. Algunos medicamentos que ayudan a controlar la ansiedad son los antidepresivos, betabloqueadores y las benzodiazepinas. Es normal sentirte ansioso en algunos momentos, en especial si tu vida es estresante. Sin embargo, si la ansiedad y la preocupación excesivas son continuas y difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias, pueden ser un signo de que tienes un trastorno de ansiedad generalizada. La causa del trastorno de ansiedad generalizada se desconoce. Es posible que intervengan los genes. El estrés, la forma de percibir las amenazas, así como la personalidad, pueden contribuir. Es posible que un cambio significativo en la vida, o experiencias negativas o traumáticas, enfermedades o trastornos mentales puedan desencadenarla. Los síntomas más comunes son preocupación o ansiedad desproporcionada por ciertos eventos, incluso sin causa aparente, pensar siempre en los peores escenarios de cada situación, dificultad para lidiar con situaciones en las que no se tiene o se tiene poco control, dificultad excesiva para tomar decisiones por miedo a equivocarse, incapacidad para relajarse, concentrarse o sentir una sensación de bloqueo. Algunos síntomas físicos incluyen fatiga, dificultad para dormir, dolores musculares, temblores, sudoración, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable, irritabilidad, entre otras cosas. Se debe diferenciar este trastorno de otros trastornos de ansiedad, así como del trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas o a sustancias. Otros trastornos como la depresión, el trastorno de estrés postraumático, la psicosis o la bipolaridad pueden incluir episodios de ansiedad. Así como también hay que diferenciarla de la ansiedad no patológica. La persona con un trastorno de ansiedad, a lo largo del tiempo puede ser muy probable que desarrolle, en primer lugar, depresión, pero también puede desarrollar adicciones, a veces como un intento de controlar su ansiedad, dificultad para dormir, problemas digestivos, dolores crónicos, aislamiento, problemas en la escuela o el trabajo, mala calidad de vida y suicidio.
La psicoterapia se enfoca en enseñarle técnicas específicas para mejorar sus síntomas, cambiar los pensamientos distorsionados, controlar los pensamientos catastróficos y miedos desproporcionados, manejar el estrés para poder gradualmente volver a las actividades que evitabas como consecuencia de la ansiedad. Se utilizan varios tipos de medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas, según el tipo de trastorno de ansiedad que tengas, como antidepresivos o benzodiazepinas, por ejemplo. Estos últimos sirven para el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad y no están diseñados para usarse a largo plazo. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a los lugares o a las situaciones que podrían causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que evitas este tipo de lugares o situaciones. Le temes a una situación real o anticipada, como usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. La ansiedad se produce a raíz del miedo a que no haya medios de escape o ayuda accesibles si se intensifica la ansiedad. La mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener uno o más ataques de pánico, lo que los hace preocuparse por volver a tener un ataque, así que evitan los lugares donde puede volver a suceder. Los síntomas típicos de la agorafobia comprenden el miedo desproporcionado a salir de casa solo, multitudes o esperar en una fila, espacios cerrados como cines, ascensores o tiendas pequeñas, espacios abiertos como estacionamientos, puentes o trenes, usar el transporte público como autobuses, aviones o trenes. Ante estas situaciones, la persona presenta síntomas de ansiedad. Algunas personas tienen trastornos de pánico además de agorafobia. Habrá que distinguir de la fobia social en la que también hay evitación, pero específicamente en actuaciones en público. Se distingue de la depresión ya que en ella las personas también suelen salir menos, pero esto debido a la tristeza y no al miedo. Del trastorno de estrés postraumático se diferencia en que las personas evitan específicamente situaciones que les recuerden su trauma. Y en la fobia específica se evitan lugares y situaciones más concretos. Sin tratamiento, algunas personas permanecen en sus hogares por años. También puede provocar o estar asociada a depresión, abuso de drogas o alcohol y otros trastornos de salud mental, como otros trastornos de ansiedad o trastornos de la personalidad. El terapeuta debe ayudar al paciente a reconocer cuándo su forma de pensar está distorsionada, controlar el pensamiento distorsionado y ayudarle a exponerse a los lugares temidos. Los antidepresivos pueden ayudar a controlar la ansiedad.